Tenéis ahí una hoja que es el resumen. Y la hoja dice, en primer lugar, Tomás de Aquino hoy. Por favor, lea uno la introducción. O una, fuerte. Juan, venga, tú mismo. Introducción. La persona significa lo perfectísimo en toda la creación, pues subsiste en sí misma como naturaleza racional. Frase de Santo Tomás. Santo Tomás ha sido, sin duda, el doctor de la Iglesia más ratificado por el magisterio de los papas. Pero yo creo que no es el único maestro. Hay otros que han hecho síntesis como él, que han sido muy claros y que son verdaderos maestros. Sin embargo, digo yo que es el maestro. ¿Por qué? Por esta frase. Tomás de Aquino se encuentra entre la Edad Media y la modernidad, dando un viraje a la filosofía griega. En la filosofía griega, quien determina la marcha de la humanidad no es el ser humano, es el cosmos con sus leyes. Y así tenéis las tragedias de Edipo Rey, por ejemplo, Prometeo encadenado, en que está la actividad humana y la libertad, pero hay luego una fatalidad, el cosmos. Y Tomás de Aquino fue capaz, en el siglo XIII, de dar un viraje. Sirviendo de la filosofía griega, puso a la persona como centro. Está, por tanto, en la época moderna. Esto es absolutamente clave para entender mi punto de vista. ¿Cómo puede ser maestro hoy? Pues para mí lo es. Y eso que me ha tocado explicar la suma directamente en latín, evolucionando. Bien, sencillamente voy a poner cuál creo que es la clave de la teología de Santo Tomás y los principios que hoy se necesitan en esta situación del cristianismo. El fenómeno tiempo es esencial al ser humano. El mayor anacronismo es, por ejemplo, enjuiciar a Jesús de Nazaret ahora, porque estuvo condicionado por su tiempo y su cultura. Y el mayor anacronismo es a Tomás de Aquino enjuiciarle fuera de su tiempo. Ha habido un autor extraordinario, Dominico Cheny, que ha sabido situarle en la historia. Yo voy a dar un paso más. Ya nuestro querido amigo Sisto lo situó en la historia. Yo voy ahora a situar nuestra historia de Santo Tomás. Voy a leer la historia actual desde Santo Tomás. Y por tanto lo voy a hacer con frases de Santo Tomás. Primero, leed la clave. Uno, que lo lea. La religión cristiana se fundamenta en la fe en la encarnación. ¿De acuerdo, verdad? Vamos a ver las consecuencias que tiene esto. La encarnación. Ayer habló Silvia muy bien sobre la visión en la Suma Teológica. Lo voy a repetir yo, ya no con diferencia, sino que no la voy a llegar a ella, pero voy a decir, mira, la obra de Santo Tomás, que es la Suma Teológica, tiene tres partes. La primera parte es esta, fíjense bien. A Dios nadie le ha visto. Todo lo que digamos de Dios son aproximaciones. Primer principio. Segundo principio, en la primera parte de la Suma. Dios es esencialmente bueno, amor, que se está dando continuamente, providencia. Luego habla de la simbólica trinitaria.
Dios es comunión de amor, encarnado, hijo y acompañando a la historia, espíritu. Por tanto, es Dios comunión de amor que se está comunicando. Y al final de la primera parte habla de la creación. La creación no está hecha de la nada. Somos creados desde el amor, continuamente creados. La primera parte de la suma. La segunda parte de la suma, que es la moral, el ser humano toma conciencia de esa presencia que le constituye y le acompaña. Y el ser humano quiere vivir de acuerdo con esa presencia de amor como imagen de Dios. Esa es la moral. Y la tercera parte, Jesucristo, lugar de la encarnación. Ahí se ha manifestado la presencia de Dios como amor y la humanidad se ha hecho totalmente permeable. Por tanto, Jesucristo es camino para la realización de todo ser humano. Esta es la encarnación que plantea Santo Tomás con todo el significado que tiene. Yo creo que es muy importante esto, porque ahora la verdad, la segunda parte de la suma teológica, la moral, no es más que la fe. Y la fe no es aceptación de verdades con la cabeza. Es apertura del ser humano libre y totalmente a una presencia que le está actuando desde la historia. Por tanto, Dios no está allá arriba, no existe. Existe encarnado en el ser humano. Y el ser humano, cuando trata de ser él mismo, encuentra esa presencia que lo constituye. La humanización y la divinización coinciden. Pero lo más importante ahora es un paso más. La encarnación continúa en todo ser humano y en la creación. Esto no lo digo yo, lo dice el concilio. Es la idea de Cheny. En cierto sentido, dice el concilio, podemos afirmar que el Hijo de Dios se ha unido a todo ser humano y a toda la creación. Y aquí está la clave del cristianismo, aquí está. La encarnación que dice él, que creo que es la espiritualidad dominicana, pero no hay más que una espiritualidad, la cristiana. Y realmente, si algo aporta la orden del carisma es la encarnación continuada. Continúa. Y podemos decir que está continuando en la creación. Y ante esa continuidad hay algo sagrado en todas las realidades, que primero te dice respeto. La tierra que pisas es santa. Y segundo te dice cuidado. Tienes que promover todo esto. Esta es para mí la clave de la teología y la espiritualidad de Santo Tomás. A mí me preguntan, ¿qué es la teología? Pues lo que ha hecho Marcos estos días ahí en televisión, eso es la teología. Santa Teresa decía que Dios estaba entre los pucheros. La teología no es más que la hermenéutica de un creyente que vive su experiencia de fe en una situación concreta y empieza a leer esta situación concreta como la presencia de Dios. Cuando me dicen, eso es la teología. No es una ciencia, sin más, aunque decimos que es una ciencia. Yo diría más bien que es una hermenéutica, una interpretación. El teólogo tiene que ser el creyente, y todos somos teólogos. Cuando nos levantamos por la mañana tenemos que pensar ¿para qué me levanto? Que en el fondo es actualizar tu fe en la nueva situación. Esto es de suma importancia. La encarnación continuada, si no, no entenderemos nada. Esta es la clave que con una intuición femenina extraordinaria, pues lo decía ayer y repetía nuestra hermana Silvia. Por tanto, esta es la clave. Ahora vamos a ver desde esta clave, en la situación actual, ¿qué se deduce? Por favor, lee, primer principio. Fuera del mundo no hay salvación.
Reducir la perfección de las criaturas es reducir la potencia de Dios. Eso es de Santo Tomás. Fuera del mundo no hay salvación. ¿Qué entiendo por mundo? Ya no, es lo que entiende la Iglesia. El mundo es esta humanidad con todas las realidades entre las que vive. Eso es lo que dice el Vaticano II. Este es el mundo. Y es importante lo que sucedió en el 1267-1268 en la Universidad de París. San Buenaventura, que pertenecía a la escuela agustiniana, pues tuvo unas conferencias cuaresmales en la universidad, atacando a aquellos que querían seguir a Aristóteles y que daban consistencia a Aristóteles. Y en esa coyuntura llegó Tomás de Aquino a coger su cátedra a París. Lo escuchó y luego escribió un opúsculo de ánima, donde dice lo siguiente: las realidades creadas tienen consistencia en sí mismas. Y consiguientemente Aristóteles tiene verdad en sí mismo, sin necesidad de estar bautizado. Y cuando decían, pero ¿cómo tú aceptas a Aristóteles, que niega que el mundo ha sido creado, que es la eternidad del mundo? Y dice, cuidado, una cosa es lo que crean ustedes, según la Biblia, que el mundo fue creado desde el amor, y otra cosa es lo que dice la ciencia. Ustedes pueden interpretar así la creación, pero el otro también tiene derecho a explicarla de otra forma distinta. Esto es algo de suma importancia que va a repercutir a lo largo de los siglos, porque en el momento que dices que fuera del mundo no hay salvación, no puedes seguir diciendo que fuera de la Iglesia no hay salvación. Claro. Si dices que ese mundo es la encarnación de Dios y que fuera de ese mundo no hay salvación, tienes que cambiar un poco de perspectiva. Y aquí está una clave que no ha cambiado la Iglesia. Cuando el pobre Juan XXIII se encontró con una cristiandad que de siglos había venido dominando al mundo, dice, yo no creo en estos profetas de calamidades. Yo creo en la historia, que es la historia de la vida donde está hablando Dios. El concilio no sabía por dónde tirar. Y en el año 64, el Papa Pablo VI dice, me voy a Jerusalén a buscar luz. Y cuando vino, escribió la encíclica Ecclesia Sua, año 64, donde dice, la Iglesia se hace diálogo. Y esta fue la gran revolución de la Iglesia, cuando estábamos diciendo demonio, mundo y carne. ¿Quién cambia esta mentalidad? Nadie. Dificilísimo. Cuando este pobre Papa viene ahora, que quiere una Iglesia en salida al mundo, no hay quien le entienda. Esto es de suma importancia porque esto pertenece, de alguna forma, a algo esencial hoy en la Iglesia, corregir el sobrenaturalismo que tenemos. Como que hay dos mundos, un mundo sobrenatural y el otro mundo que está alejado de Dios. Bien, este punto creo que es absolutamente clave. Necesitamos hoy una visión realista, de acuerdo con la orientación de la Iglesia. Bien, de acuerdo con esto, un primer punto. ¿Cuál es? Lo digo yo. Lo tenéis ahí el papel, ¿no? Discernir los signos del tiempo. Si realmente creemos que la salvación se está dando en el mundo, abran los ojos, hombre. Que este mundo tiene valores, tiene verdades, tiene anhelos. Y no hace falta que estén bautizados. Esos son signos de Dios, los signos del tiempo. Hay que discernir, eso decía el concilio, en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales el pueblo de Dios participa con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia y de los planes de Dios. Cuando el hombre quiere ser libre,
va a ser un signo del Espíritu. Cuando el hombre quiere actuar según su conciencia y no según lo que le digan los curas, ¿cómo va a ser un signo del Espíritu? Cuando la mujer pide sus derechos como persona, ¿cómo va a ser un signo? Cuando los homosexuales quieren decir que ellos son personas como los demás, ¿cómo va a ser un signo del Espíritu? Y esto es importantísimo. Fíjate lo que dice el capítulo general de los dominicos, 1986. El análisis del mundo de hoy y el conocimiento de lo que es el mundo tiene la misma importancia a los ojos del predicador que el análisis y el conocimiento de la palabra de Dios. Anda. En otras palabras, la palabra de Dios la descubres en el mundo. Yo creo que esto es de suma importancia por algo que dice el primer biógrafo de Santo Tomás. Dice, planteaba en su curso problemas nuevos, descubría nuevos métodos, empleaba conjuntos nuevos de pruebas, y al oír enseñar así una doctrina nueva, con argumentos nuevos, no se podía dudar de que Dios, por irradiación de esta luz, le había otorgado enseñar de palabra y por escrito una doctrina nueva. Una iglesia estancada, una familia dominicana estancada. ¿Dónde va? Y hablamos de Santo Tomás, abrir los ojos para descubrir lo nuevo. Si los predicadores no hacen esto, ¿qué hacen? Encogerse. Con razón decía el padre de Cuenón, creo que Cuenón, sí, la horrible instalación de los frailes dominicos, y yo diría de toda la fraternidad dominicana. Instalación donde están, y creyendo que la santidad consiste en seguir instalados hasta que te pongan unas andas con un torno y te den culto. Esto es serio, pero yo lo digo porque me parece que es absolutamente clave para nuestro servicio a la Iglesia. Bien, pasadas los capítulos generales después del concilio han sido extraordinarios. Han visto dónde estaban los problemas de fondo. Y nosotros ahora, en la situación española, estamos leyendo de verdad los signos de nuestro tiempo, los clamores que estamos viendo por ahí en lo que llamamos que son revoluciones. Ahí está el Espíritu. Bien, tenemos ya el segundo punto. Reinterpretar la huida del mundo. Reinterpretar la fuga del mundo y despertar a ese elefante dormido que es el laicado. Perfecto. La huida del mundo en mi tiempo era escaparse de esta sociedad que es maligna. El monaquismo, en el fondo, fue una separación de la ciudad para manifestar otra dimensión que es importante, la contemplación. Bueno, pues esto tiene que cambiar, porque el mundo, querámoslo o no, la familia humana, fundamentalmente es positiva, pero tiene un lado oscuro. Los primeros cristianos no sabían cómo situarse. Y tenemos, pues, las dos cosas. San Juan dice, tanto amó Dios a este mundo. Y también dice, cuidado con este mundo, que es soberbia de la carne, no sé qué dice por ahí, ¿verdad? Claro, a la hora de la verdad tienes, ¿y cómo interpretar la huida del mundo ahora? Domingo de Guzmán hizo una rotura que no te explicas cómo fue aquello, porque él venía del monaquismo, había estado de canónigo regular en Osma, y al encontrarse con la gente entendió otra cosa, y cuando tenía ahí, no llegaban a 20 frailes, cada uno en la parte, pero ¿qué pasa? La intuición de que la huida del mundo hay que interpretarla de otra forma distinta. Hay que entrar en el corazón del mundo, escuchar sus latidos
y no arrodillarse ante las idolatrías o falsos absolutos que están matando a la humanidad. ¿Lo entendéis, verdad que sí? Esto es el reto que tenemos ahí, que es reinterpretación de la huida del mundo, el contemplata alis tradere. Qué fácil, dice la gente. Nada, pues antes se decía ora et labora. Luego los dominicos dijeron contemplata alis tradere, es decir, llenar el vaso, estudiar mucho para darlo. Y ahora venimos los que somos contemplativos sin acciones. No han entendido nada. No han entendido nada. Santo Tomás habla, la frase esta, contemplata alis tradere. Y dice, este es lo más perfecto. Porque él dice, realmente cuando se contempla la presencia de Dios en todos y en todas, la predicación no es más que extensión de la contemplación. Explicitación de que tú estás viendo a la otra persona como imagen de Dios. Y consiguientemente el contemplata alis tradere es un talante nuevo, una nueva forma de ser y de actuar. Ojalá entendiéramos esto. Bien, sigamos. Digo, no, hay una frase, despertar a este elefante dormido que es el laicado. Si realmente creemos que fuera del mundo no hay salvación, y creemos que es ahí donde... ¿Qué nos van a hacer? Los frailes, ¿qué va, hombre? Si los frailes estamos en los conventos. Es el laicado dominicano. El problema que tiene hoy la Iglesia es despertar a este elefante dormido, que es el laicado. Toda esta invitación de la sinodalidad es lo que está buscando. Y la orden necesita que el laicado, ojo, un laicado que no sean servidores de los frailes, un laicado que no se reduzca a hacer nada más la procesión de Santísimo, un laicado que sea capaz de estar en el mundo y de dentro del mundo actuar responsablemente, que eso es lo que la Iglesia dice en el Vaticano II ya. El laico es el que en el mundo y de dentro del mundo está llevando a cabo la misión de la Iglesia. Bien, y ahora viene el otro punto. Superar el dualismo maniqueo. Unión sustancial de alma y cuerpo. Superar el dualismo maniqueo que está metido a tope. Hay acciones sagradas, espirituales, ejercicios espirituales, la misa, el rosario, el Vía Crucis, y separarme yo de este mundo, eso es espiritual. Y luego material es ir al bar, es trabajar, es estudiar. ¿Quién ha inventado esto? Si realmente tú crees en la encarnación, no hay más que una vida. Y hay que superar eso. Es decir, un señor estando en el bar puede ser más cristiano que yo rezando. El espíritu es una forma de vivir, desde una presencia que tú vives, encarnada de acuerdo con la situación donde estás. Alma y cuerpo, ¿quién ha inventado esto? ¿Pero es que acaso puedo yo pensar en la trascendentalidad sin tener en cuenta este cuerpo? Y puedo mirar yo sin tener unos ojos. Es que la conversión es conversión del corazón. Oiga usted, y mis pobres oídos no tienen que convertirse. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿no? Una cosa es englutir y otra cosa es gustar. Suficiente. Bueno, vamos ahora al otro punto. Nuevo humanismo, ¿no? Hacia un nuevo humanismo. En la naturaleza humana, de algún modo, se unen todas las naturalezas. Humanismo nuevo. Tomás de Aquino pone a la persona como centro. Una revolución. A partir del siglo XV hay una división. Por una parte está el primer discurso sobre el hombre de Pico de la Mirandola en el siglo XV, que es la apertura. Y vienen tres humanistas extraordinarios en el siglo XVI.
Lutero, Erasmo y Francisco de Vitoria. Siguen pensando el humanismo desde Dios. A partir de Descartes, quiero pensar yo por mi cuenta, luego el siglo XVIII, Manuel Kant dice, bueno, Dios no podemos demostrar que exista, lo aceptamos por unas razones prácticas, y luego llegan los humanistas, que son del siglo XIX, Marx, Nietzsche, Feuerbach, Freud, dicen, señores, nosotros, en nombre del humanismo y defender al ser humano, creemos conveniente eliminar a Dios y a la religión. ¿Qué ha pasado aquí? Tomás de Aquino puso como centro al ser humano, pero su antropocentrismo estaba apoyado, fundamentado en el teocentrismo. Me explico. El ser humano lleva dentro de sí mismo un germen de la divinidad. Y consiguientemente, desarrollar eso es la humanización. Por tanto, para él, el humanismo, si prescindes de esa presencia que te constituye, te lleva al desastre. ¿Qué nos ha ocurrido a partir del siglo XIX? El desastre. Que el ser humano pretende ser Dios. Y ahí tenéis el imperialismo que está ahora funcionando en la guerra de Ucrania. Tan imperialista es Rusia como los de aquí. Todos están en el fondo buscando el poder, el dominio. ¿Por qué? Está descabezado esto. En el año 1947, que lo pongo ahí, no sé si pongo esa frase, léela Juan, hay una frase ahí, ¿no? No es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no pueda organizar la tierra sin Dios. No es verdad, aunque algunos digan. El hombre puede organizar la tierra y lo ha hecho. Sigue. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. Esto es de un jesuita extraordinario, Henry Delibac, cuando estaba desacreditado por la misma Iglesia. Luego estuvo en el concilio y le nombraron cardenal también. Un santo varón, con una intuición, y tiene un libro que se llama El drama del humanismo ateo. Y en el prólogo pone esa frase. No es verdad, aunque algunos digan lo contrario, que el ser humano necesita a Dios y a la religión para desarrollarse. Lo es cierto es que cuando quiere desarrollarse sin Dios, se vuelve contra el ser humano. El tema del humanismo es hoy absolutamente clave. Y donde está la cuestión fundamental es, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Este libro es del concilio, y lo traigo aquí para tener autoridad. Y hay un momento en que habla del ateísmo, y dice, por lo cual, fijaros lo que dice aquí, que es que no sé cómo, si hemos leído esto o no, porque el ateísmo considerado en su total integridad no es fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que debe contar también la reacción crítica contra las religiones y ciertamente, en alguna forma, sobre todo contra la religión cristiana, por lo cual en la génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes que con el descuido de su educación y con los defectos en la vida religiosa, ojo, moral y social, han velado más que revelado el rostro genuino de Dios y de la religión. ¿Hemos pensado en esto? Esto lo dice el concilio, ¿eh? Entonces, ¿en qué Dios, cuando hablamos de humanismo, estamos pensando? ¿En un Dios que no deja ser feliz al hombre? Vale más no creer en Dios, hombre. Vamos a seguir. Cuarto punto. ¿Cómo llegar a ser uno mismo?
La ley nueva es la gracia. Santo Tomás. Santo Tomás. Bien. Ha llegado la modernidad. Por fin, por fin. Ya en el año 1970 la Asamblea Conjunta dice, la modernidad ya está hasta en España. Ha llegado. Año 1970. Que se reunieron unos 500 obispos y sacerdotes. Un gesto profético extraordinario. En esta modernidad, la mujer y el hombre quieren pensar por su cuenta. Quieren ser libres. Y con toda razón. No os leo para no cargaros aquí, pero os de memoria. Dice, el hombre de hoy es celoso de su libertad. Y dice el concilio, y con toda razón, porque es imagen de Dios. Ha sido puesto en manos de su propia decisión. La conciencia la tiene todas las personas y cada uno debe ser fiel a su conciencia, aunque esté equivocado. Lo dice el concilio también. La libertad religiosa. Cada uno puede creer, no creer, o creer en buenas religiones. Eso está ahí. Claro, entonces, el problema es esto. ¿Qué moral estás dando tú a esta persona para que sea ella misma? ¿Qué moral? Y aquí primero os pone una ética civil. Es posible que la humanidad, sin faltas de acudir a la religión ni a Dios, tenga una ética común. ¿Por qué? Porque en la conciencia de cada persona está actuando Dios. Y estas personas pueden unirse y encontrar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que fue formulada por el doctor Cassin, fundamentalmente, que era un agnóstico, sin hablar de Dios y sin la religión. En una sociedad como la española, plural, que tenemos que admitir que cada uno crea o no crea, y que es necesaria una ética. Por favor, ¿cuándo van a hacer ustedes una ética para dar en los colegios? Una ética civil. Hace unos años se intentó hacer, no es que se va a ideologizar, tal, pero ustedes, se ideologiza todo. Pero si ustedes no hacen una ética común para la convivencia, y decían, ¿y de dónde partir la ética común? Vamos a partir de la ética de Kant, el deber por el deber, yo a cumplirlo. Eso no convence a nadie. Otros dicen, no, es que hay una razón universal. Eso es un cuento. Eso está manipulado por todos, hasta por la misma religión. La ética común comienza en un desorden, no en un orden establecido. Al ver el desorden que hay en nuestro corazón de la sociedad, al ver el deterioro humano, la humanidad reacciona. La compasión es el punto de partida de la ética. Y ahí comienza la ética civil. Lo importante es que admitamos esto. Segundo, hay una ética religiosa, ¿no, Juan? Aquí modernidad significa la subida del individuo. No, sigue después. Moral religiosa. Moral religiosa, voy a por ella. Moral religiosa no se identifica con la moral cristiana. Moral religiosa es creer que hay una divinidad, que hay un todopoderoso, que hay un juez que me está vigilando y monto una moral religiosa. Y ahí te pone una frase: dime qué moral tienes y te diré en qué Dios crees. Tú te figuras que es un Dios omnipotente que te está vigilando, una moral de cuidado, con miedo, que me da un latigazo. Tú piensas en un Dios que es ofendido por tu pecado y deshonor y te pasas toda la vida ofreciendo sacrificios para que esté contenta la divinidad. O ritos o lo que sea. Esa moral es religiosa, no es cristiana. Es religiosa. La moral cristiana, según Santo Tomás, es la moral de la gracia. ¿Qué quiere decir la moral de la gracia? Pues sencillamente esto, que yo experimento dentro de mí una presencia de amor y quiero realizarme como persona
practicando esa lógica del amor, nada más. Y claro, tienes que inmediatamente ahora, la conciencia es donde está hablando Dios. ¿Cómo estamos formando las conciencias? Claro, porque el problema que tenemos hoy en la Iglesia es cómo formar las conciencias. ¿Quién es el que tiene la clave para decir esta es la conciencia verdadera y la otra no? Pero este es un problema fundamental para plantearnos el problema de la moral. Está ahí. Y la moral en Santo Tomás, a la hora de la verdad, es lo que dice él. Dios es quien mueve a las causas naturales y voluntarias, respetando y promoviendo la condición de cada una. Tú no puedes imponer a nadie nada, ni debes. Sí, porque esto es muy importante, ¿eh? Ha habido un tiempo en que la Iglesia dominaba el mundo y le hemos impuesto nuestra ley y le hemos vivido nosotros el nacionalcatolicismo. Ha venido la etapa en que el mundo se marcha y ha venido la Iglesia, vamos a ver si conquistamos al mundo. Y ha empezado a ver pastoral, a ver cómo hacer. No, ha llegado otra etapa tercera. Es que el mundo es portador también de la verdad. Y tienes que comenzar escuchando al mundo. Menudo cambio. Menudo cambio del teólogo que venía con unas verdades perfectas, porque por lo visto tenía a Dios ya en la cabeza, a decir, el teólogo tiene que comenzar escuchando, aprendiendo. Es algo totalmente distinto. Bien, pues otra posibilidad de la moral. Y ahora viene otro tema. A ver, Juan, otro tema, la verdad. En la búsqueda de la verdad. Bien, la orden de los frailes predicadores de la familia americana es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Mi amigo Sisto, en un artículo que tiene ahí, que yo leía, pues siempre yo leo con mucho interés de mis discípulos porque aprendo mucho. Él dice, y lo dice muy bien ahí, que la verdad de Santo Tomás es lo que es. Es decir, la verdad está aquí, la verdad de esto, la verdad de la mesa, la verdad de cada persona. La verdad está en la realidad. Y Santo Tomás dice, la adecuación de la inteligencia a esa verdad es verdadera. Quiere decir que la ciencia está buscando la verdad. Y nos va descubriendo la verdad del ser humano y la verdad de la realidad. Lo que es verdad. Y yo también, a la hora de la lectura de esa realidad, puedo hacer otra lectura desde la fe. Y digo que esa realidad está acompañada, está motivada, impulsada por la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber contradicción entre la razón y la fe. Porque se trata de descubrir la verdad de las cosas, de los acontecimientos, del ser humano. Lo que está claro es que si yo digo que el ser humano está acompañado por una presencia de Dios, que sus derechos humanos tienen algo de divino, tengo que estar pendiente de lo que la ciencia me está diciendo del ser humano, porque de lo contrario caigo en el fundamentalismo. ¿Me entendéis la cuestión? Y por tanto aquí no se trata de hacer a ver quién, no. Se trata de que todos estamos en la búsqueda de la verdad. Y tenemos que escucharnos y tenemos que complementarnos, de tal forma que yo no puedo imponer a ningún científico mi punto de vista desde la fe. Tendré que decirle, pues mira, dentro de eso yo tengo esta experiencia, quizás te sirva. Pero yo no puedo imponer, en cambio un científico puede imponerme a mí. ¿Por qué? Pues porque tiene razones para demostrarlo. Esto es importante, importantísimo. La verdad es lo que es. Y hoy nos movemos entre dos extremos. El relativismo. No hay verdad, me la creo yo. Fundamentalismo. La verdad la tengo yo. ¿Dónde vas ahí con eso? A ningún partido. Por eso dice ahí que es muy importante, dice, la fe y la ciencia. Segundo, al desaparecer el horizonte del creador, ¿quién garantiza la verdad? Esto que llamamos posmodernidad es que es normal.
¿Cómo un joven no va? ¿Dónde acudo yo para encontrar la verdad? Bueno, pues voy a acudir a mí mismo, hago lo que me da la gana, hasta que me doy cuenta que no tiene sentido mi vida. ¿Por qué? Me han dejado completamente huérfano. Han entregado a que yo busque la verdad solo y me encuentro totalmente... Claro, quiere decir que esta pobre juventud puede caer en la falta de sentido hasta quitarse la vida, o pueden caer en un fundamentalismo religioso peor que el nuestro. Bien, sigamos. La verdad es compartida, ¿no? Nadie tiene la verdad completa, ni los cristianos. Es que nosotros creemos en Dios, pero tú has visto a Dios. No está diciendo que todos los nombres que digas de Dios solamente son aproximaciones. Entonces, ¿con qué derecho dices tú que tienes la verdad toda? Tú estás buscando la verdad como los demás. Vendrá después, oye, entonces, ¿qué pasa al ser cristiano? Esto es muy importante, que la verdad es compartida. Y consiguientemente, tenemos que cambiar de mentalidad. Hay que pasar al diálogo. Dice el padre Virne, que fue maestro de la orden, nuestro lema es la verdad. Si dijéramos que poseemos la verdad, que no poseemos la verdad, que poseemos la verdad, seríamos culpables de arrogancia. Si pone ahí. Somos conscientes. Sigue. Si no, somos conscientes de ser peregrinos en la búsqueda de la verdad, hemos comenzado a entender nuestra vocación. Maestro de la orden. Nada más que decir, ¿verdad? Y luego hay otro punto, la verdad se hace. Esta mañana creo que salió por ahí, o ahí en la oración, el que hace, la verdad llega a la luz. No sé cómo le salió por ahí en la oración esta mañana, o me lo inventé yo, es lo mismo. Mira, la verdad se hace. Los dominicos no están para conservar la ortodoxia, se conservan otras cosas, ni para conservar la verdad. Estamos para hacer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad del ser humano, cuya dignidad tiene algo de divino, desde la verdad de Dios, que es presencia de amor, que da consistencia a lo humano y a la creación, en la verdad ambigua del mundo, que hay verdad y hay mentira. El hacer la verdad es lo que tiene que hacer la Iglesia hoy y nosotros dominicos. Bien, pasamos al otro punto ya. ¿Cuál es? Caminar en el pluralismo. Mirad, ahí comienza con una frase, ¿no? La verdad, la diga quien la diga. ¿Qué más dice? Segundo, en la carta a un estudiante. A ver, leed. No te fijes quién te dice algo, sino lo bueno que te están diciendo, y apréndetelo de memoria. Bien interesante. Fijaros bien, hubo un autor, Peter Berger, que os suena, que escribió en el año 75 un librito que yo leí con mucho gusto, Rumor de Ángeles. ¿Os suena? Pues él dice que la secularización iba a acabar, tenía él también esa idea, que iba a acabar con la religión. Y es curioso porque en el 2016 escribió otro libro que se titula Los numerosos altares de la modernidad y pone su título En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista. Es decir, se ha dado cuenta, el desafío que tenemos hoy es el pluralismo. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Todos estamos viendo la pluralidad en todos los sentidos. Aquí en la sociedad española, no voy a empezar yo a decir, lo estáis viendo. Comenzando por los partidos políticos, por las mujeres, los hombres, los no sé qué, cuestión de género, todo eso. Hay una pluralidad enorme, enorme. Una confusión enorme entre los mismos cristianos. Pluralidad también dentro de la misma Iglesia. Y por eso la Iglesia en el segundo periodo posconciliar quiso recoger velas, porque esto se iba al garete.
hay que comprender a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hay 40.000 manifestaciones de la pluralidad. Hay que caminar en el pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que evitar dos cosas: el relativismo y el fundamentalismo. Pero tenemos que decir lo siguiente: la verdad mía no se impone al otro más que por la fuerza de la misma verdad que penetra en él, le seduce y la coge. Y no hay otro camino. No hay otro camino. ¿Por qué? ¿Con qué derecho voy a imponer al otro, que también es libre como yo, la verdad? Hay que acostumbrarse a caminar en el pluralismo. Esto es absolutamente necesario en una sociedad democrática. Y es absolutamente necesario si creemos en la libertad religiosa. No creemos en la libertad religiosa. Es decir, que tanto derecho tiene una persona a ser considerada como persona, aunque no crea en nada, ni en Dios, a yo que creo en Dios y en Jesucristo. No lo creemos ni nosotros. Y esto me parece que es fundamental. En el seno de la Iglesia hay distintas posturas. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que hubo una autoridad de la Iglesia que quiso reducirlo todo, y me parece, yo lo explico, no solamente no condeno, sino que vete a ver a mí si me hubiera tocado estar ahí en el ministerio de Pedro a ver qué hubiera hecho yo. Pero fijaros lo que dice el Papa actual. Dice: en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el espíritu en el respeto y en el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices. Esto puede parecerles una imperfecta dispersión, pero la realidad es que la variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. ¿Quién le va a creer esto en la Iglesia? No se lo creen. ¿Por qué? Porque la verdad la tenemos nosotros, que somos los cardenales o los obispos. Es la tragedia de este pobre Papa, que está diciendo lo más elemental concilio. Ahora es que esto se acabó. No, ya no explico más. He dicho que no. Viene el tercer punto, la organización social. No hago más que plantearla. Lee, si quieres, Juan, el texto de Santo Tomás. Me parece que es este. Los bienes superfluos. Los bienes superfluos de algunas personas, que algunas personas poseen, son debidos por derecho natural al sostenimiento de los pobres. De los hambrientos es el pan que tú tienes, de los desnudos las ropas que tú almacenas, y en la redención y liberación de los desgraciados el dinero que tú escondes en la tierra. Santo Tomás. Bien, voy rapidísimamente, esto lo pongo así. Estamos en una lógica del mercado economicista. Y no digáis que los políticos lo que buscan, no sé, sí, buscan el poder y buscan el dinero como vosotros. Como nosotros. Como los religiosos, si nos descuidamos. El poder y el dinero. La lógica del mercado. Esta lógica se ha metido en la política y en vez del derecho funciona la lógica del mercado. Se han metido en las familias y se valoran las personas por lo que ganan y lo que pueden. Bueno, y se han metido en la Iglesia. La lógica del poder, los trepas, que hay muchos en la Iglesia, y también en la vida religiosa, que consideramos al religioso por la pensión que recibe. Sí. Bueno, nosotros hacemos voto de pobreza, que significa yo renuncio a la propiedad privada por el bien común, ya que el mal de nuestra sociedad es que se ha constituido la
propiedad como un derecho absoluto en que yo hago conmigo lo que me da la gana en contra de lo que dice aquí Santo Tomás. Este es el gran problemón que tenemos hoy y que ha habido pues movimientos. Toda la teología de la liberación, decir esto no puede seguir así, se ha marginado bastante. Luego vino un dominico que fue extraordinario, el padre Lebret, que fue dice, vamos a hacer una economía para la persona. Y este fue el que hizo el concepto de desarrollo, que luego entró en la encíclica sobre el progreso de los pueblos de Pablo VI, en que dice, señores, el desarrollo es que todos pasemos de una vida menos humana a más humana. El desarrollo de la persona es que sea desarrollo de toda la persona y de todas las personas. Y luego, pues, ante toda esta lógica del mercado, vino la encíclica, que para mí fue extraordinaria, de Benedicto XVI, La caridad en la verdad, en que no lo entendieron los sociólogos, yo sí lo entendí. Planteó el problema a fondo. Dice, miren ustedes, o ustedes meten la compasión y la gratuidad en la organización social o no hay salida. Y ahí estamos. La pregunta que se hace a la Iglesia, nosotros hacemos mucha beneficencia, faltaba más. Ustedes dan de lo que les sobra. Sí, tenemos, cuidado, es lo mínimo que podemos hacer, ¿eh? Al que no puede comer, darle el banco de alimentos o lo que sea. Primero. Segundo, vamos a ver si analizamos quiénes son los causantes de esta pobreza para que haya políticas económicas para arreglarlo. Eso ya entramos peor. A nada que te descuiden te llaman comunista. Ahora, si haces beneficencia solo, no. Pero si te pones a denunciar las causas, este es un comunista. Ya con eso le has eliminado. Pero hay otro problema mucho más de fondo. Bienaventurados los pobres. ¿Dónde está la comunidad cristiana hoy que sea un signo de otra lógica creíble en una pobre sociedad que está buscando un humanismo, pero que está ahogada por una lógica cultural que puede más que las personas? Porque las personas llega un momento que pierden sentido y se quitan la vida. Nosotros decimos, no, nosotros tenemos, mostrad cómo. Es que nosotros creemos que... No, es que no falta que... Tú, a ver cómo eres pobre evangélicamente. Basta. Y ya finalmente, la Iglesia. ¿Qué pone de la Iglesia? La Iglesia es cuerpo místico de Jesucristo. De él recibe el sentido espiritual y la experiencia de la gracia. Tomás de Aquino. Bueno, mirad, en el tiempo de Tomás de Aquino hubo un franciscano que publicó el Evangelio Eterno de la Universidad de París, en que defendía una teoría que había en el 1205 de un tal Joaquín Fiore, un monje, que decía, ha habido una etapa del Antiguo Testamento, ha venido otra etapa, que es la de Jesucristo en la Iglesia, y viene otra etapa del Espíritu, en que el Espíritu va a actuar sin Iglesia. Claro, esto salían los dominicos, salían los franciscanos ya, este es el tiempo del Espíritu. Y Santo Tomás escuchó esto y reaccionó. Santo Tomás metió el tratado de la Iglesia dentro de la cristología, de tal forma que para él la Iglesia, ante todo y sobre todo, es la encarnación continuada como cuerpo espiritual de Jesucristo. Dice él en uno de los opúsculos, ¿se puede creer en la Iglesia? No, en la Iglesia no, hay que creer en Dios. Dice sí, con tal de que digamos santos, creo en el Espíritu Santo que está en la Iglesia. Pero él dijo que esto está en corporeidad, en sociedad. Y es curioso porque él dice, la Iglesia tendrá estructuras mientras esté edificándose. Y estas estructuras tienen que estar expresando esa presencia del Espíritu. Esto fue tan genial
que se perdió tanto en los protestantes como en los católicos a partir del siglo XVI, que se dedicaron a ver cuál es la verdad de la Iglesia y a ver si defendemos a la jerarquía. Y yo cuando estudié eclesiología recuerdo que a mí me dieron, en Salamanca, cuidado, en la facultad que es lo más avanzado que había entonces, me dieron una jerarcología. Era a ver si el sucesor de Roma era el sucesor de Pedro, y los obispos, de los laicos ni hablaban. Cuando una laica, Lili Álvarez, ¿os suena alguno?, que era deportista, escribió sobre el laicado, la desacreditó. Pero esta mujer, ¿cómo se mete a hablar de los laicos aquí? Bueno, entonces fue la Iglesia el problema que se planteó el Vaticano II en la Constitución de Liturgia. La Iglesia es visible y comunión invisible. Por favor, dice ahí, que todo lo visible en la Iglesia como la liturgia sirva para lo invisible. Pues todo el montaje que tenemos, cuidado, a veces de estructura, hay esenciales estructuras de la Iglesia. Por ejemplo, la tradición apostólica es una estructura fundamental de la Iglesia y que se mantiene la fidelidad por un carisma que han recibido también los obispos. Cuidado. La cuestión es la forma. Y la forma es la forma que han recibido las estructuras de la Iglesia, son formas de poder. Y aquí tenéis las cuestiones fundamentales que creo que están hoy en la Iglesia. Primero, que la Iglesia crea. Es decir, la Iglesia tiene una crisis de fe, no de creencias. Las creencias desaparecen enseguida, y lo vemos. A un jovencito le metís ahí no sé cuántas cosas, en cuanto llega a los 13 o 14 años, eso lo despacha sin problema ninguno. Esas son creencias, no es fe. Yo ayer cogí mi catecismo de Astete, que lo tengo, y es curioso, porque pregunta qué es la Iglesia. Aguarda, cuidado. Y dice, es la congregación de fieles que obedecen al Papa. Congregación de fieles. Es decir, la Iglesia es la comunidad de creyentes, ¿pero qué es la fe? Pues es la comunidad de mujeres y de hombres que han descubierto en la experiencia de Jesús que están envueltos, acompañados por una presencia de amor. Y esto es lo que vivieron nuestros padres sin saber nada, que les permitió trabajar, luchar y confiar. Esto es la Iglesia, y la crisis que tiene la Iglesia es esta hoy. La segunda crisis que tiene es estructural. ¿Cómo hacer que las estructuras, las formas, sirvan a esta comunión? Dificilísimo. El Papa actual ha dicho cosas, pero yo creo que no las lee la gente. Dice, hay estructuras que están estorbando, lo dice él, a la misión de la Iglesia. Pero lo estamos viendo. La Iglesia, para la gente, la perciben realmente como la expresión de Jesucristo. Antes os dije el pluralismo, diréis, ¿y en qué consiste la Iglesia? Pues mirad, para mí, yo soy cristiano y admito que las otras religiones también tienen su verdad. Y admito algo difícil, que hay que dialogar con los musulmanes, porque esto está aquí, y los musulmanes me hablan a mí de un Dios absoluto tal. No me aceptan, tengo que explicar qué significa la encarnación, qué significa la simbólica trinitaria de aquellos. Entonces yo como cristiano, yo creo que en Jesucristo se ha revelado cómo es y cómo actúa Dios y cómo debe ser el ser humano. Por tanto, Jesucristo para mí es el camino, la verdad, y este es mi criterio para enjuiciar la verdad de las otras religiones. Hay 3 notas. Dios, que lo experimento como amor, la opción por construir la fraternidad y la compasión ante los excluidos. Juzgo a la Iglesia también, y juzgo a las demás religiones, la verdad, desde esta fe. Y escucho a las demás religiones para renovar y cambiar la expresión de mi propia fe. Ya termino, cito 2 obras.
Me gustaría un curso entero sobre la primera exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Creo que este hombre dio en el clavo en ese momento. Y segundo, un libro del querido padre Congar, que en el 2014, perdón, sí, aquí uno ya a estas alturas, como que es en la eternidad, escribió un libro precioso que dice: por una iglesia servidora y pobre. Hoy dentro de la iglesia necesitamos una crítica terrible del poder, de los trepas, no solo clérigos, también laicos, que creen que cuando están junto al altar son más que los otros. Y también una dosis de humildad y de pobreza en nuestra presencia pública en la sociedad. Nuestra presencia pública, para ser profética, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. La kenosis, ¿os suena algo la kenosis? La kenosis o humillación de Jesús no es por deporte, ni para daros un ejemplo. Es la expresión de un Dios encarnado que es amor. Bueno, ya está terminado.